En esta sección vamos a discutir la característica de máximos y mínimos que presenta una función. Máximos y mínimos aquí se refiere al punto máximo que puede alcanzar, es decir, más allá si nosotros evaluamos nuestra función no podemos obtener un valor más grande, o mínimo por el otro lado vamos a tener que si nosotros seguimos evaluando nuestra función no vamos a tener un valor menor al que estamos mencionando. Entonces esto se refiere a este tipo de propiedades de estas funciones. Entonces si para una función f de x existe un punto C, este es un punto en la recta, en nuestro eje X, donde presenta un máximo relativo o un mínimo, vamos a tener que se establece esta condición, que la derivada en este punto evaluado en esa constante C, si nosotros sustituimos este valor, va a ser igual a 0. Esta condición es necesaria pero no es suficiente. Más adelante vamos a ver a qué se refiere esto. Entonces, ¿qué quiere decir este tipo de situaciones? Recuerden que cuando nosotros estamos hablando de un punto extremo, nosotros estamos hablando de la inclinación. La inclinación, recuerden que nos lo da la derivada de una función. Si nosotros tenemos aquí nuestros ejes, por ejemplo, y tenemos cualquier tipo de función, si por ejemplo trazamos una expresión de este estilo, por ejemplo, nosotros vamos a ver que si la evaluamos en todos estos valores que tenemos, por ejemplo, por acá, vamos a tener que si nosotros la evaluamos en este punto vamos a llamarle C, es un cualquier punto que está en esta recta, la función evaluada en esta función C ya no va a tener un valor más grande. Si nosotros lo evaluamos en puntos que están alrededor de esta cantidad, no vamos a tener un valor con una altura, a eso se refiere, mucho mayor a esto. Si nosotros recordamos la definición de la derivada, vamos a tener que tiene esta característica. Vamos a ver que la inclinación en este punto, que es el punto máximo, va a ser de 0. Entonces eso es lo que quiere decir con esta propiedad de que la derivada que estamos buscando sea igual a 0. Si nosotros evaluamos la inclinación en otros puntos, si nosotros vamos trazando la derivada, es decir, f', si nosotros hacemos la derivada de esta función que es esta función trazada en azul, si hacemos su derivada, la función que depende de x, la vamos evaluando en distintos puntos, aquí vamos a obtener una inclinación, si la evaluamos acá vamos a tener otra inclinación, pero en particular si nosotros evaluamos en un punto que se conoce como un punto extremo, ya sea máximo o mínimo, nosotros vamos a tener que su inclinación o su derivada es igual a 0. Piensen esto como si fuera una montaña. Si ustedes van subiendo una montaña, van a llegar al punto máximo de la montaña, en este punto que está aquí, donde la inclinación es igual a 0. Si ustedes llegan hasta el punto más alto, ya van a tener que no van a seguir ascendiendo y por otro lado no van a ir descendiendo. Eso es a lo que se refiere por un punto máximo. De la misma forma, un punto mínimo sería, por ejemplo, un valle. Igual vamos a tener esta tendencia de la inclinación a hacer en un sentido, pero cuando llegamos al punto más bajo, aquí la derivada de esta función evaluada en este punto es igual a 0. Entonces eso es a lo que se refiere cuando nosotros derivamos una función y la igualamos a 0, nosotros podemos encontrar qué puntos establecen esa condición y en dónde se encuentra ese punto extremo. Como les había comentado, esta condición no es necesaria, pero no es suficiente en algunos casos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una expresión, ya sea por ejemplo f de x igual a 4 más x al cuadrado, si nosotros hacemos la derivada, tenemos f' de x va a ser igual a 2x, así de esta forma. Aquí la definición para encontrar nuestro punto extremo es que vamos a igualar esto a 0. Yo quiero obligar a que la derivada se haga 0 y quiero saber en qué puntos esto va a tener este comportamiento. Despejando sabemos que x es igual a 0, o sea, pasando el 2 dividiendo, sabemos que el punto extremo va a ser en x igual a 0. Eso es relativamente sencillo. Y podemos ver que esta es una parábola que abre hacia arriba. En este caso estamos hablando de un punto mínimo. Si lo graficamos vamos a tener lo siguiente. Vamos a poner aquí nuestra gráfica. Tenemos entonces aquí era 4 más x al cuadrado, de esta forma. Y entonces aquí nos podemos dar cuenta que pues efectivamente el punto máximo, o en este caso el punto mínimo,
está en x igual a 0. Si nosotros lo ponemos de esta forma, si nos paramos en x igual a 0, aquí en esta parte de aquí, nuestra función de que era 4 más x al cuadrado, vamos a tener que presenta una pendiente igual a 0 en el punto x igual a 0. Eso es lo que quiere decir esta expresión. Ya encontramos el punto extremo, que en este caso es un punto mínimo, y solamente presenta esta propiedad. Pero por otro lado, si nosotros evaluamos otro tipo de funciones, por ejemplo, si regresamos y evaluamos en un tipo de función cúbica, por ejemplo, vamos a tener una solución. Entonces, si nosotros ahora evaluamos en f de x igual a, por ejemplo, x al cubo, si hacemos su derivada, f' de x va a ser igual a 3x al cuadrado. Ahora, si yo impongo las condiciones para la pendiente de que sea igual a 0, entonces al momento de resolver voy a tener lo siguiente. Paso el 3 dividiendo y saco raíz de esto. O sea, si yo hago lo siguiente, voy a tener x al cuadrado, voy a tener 0 dividido entre 3, sigue siendo 0. Saco raíz de los dos lados y tengo que la x va a ser igual a 0. Entonces aquí pudiéramos pensar que el punto extremo de esta función cúbica es en x igual a 0. Pero si nos vamos ahora a la gráfica y ponemos esta expresión x al cubo, nos damos cuenta que pues efectivamente tiene una inclinación de 0 en este punto, pero aquí, como podemos darnos cuenta, esto no es un punto extremo, no es el punto donde la función llegue hasta el valor más alto o tampoco al valor más bajo. Entonces, en este tipo de expresiones cúbicas, la expresión de nuestro punto extremo, es decir, de que la derivada de este punto evaluado en 0, por ejemplo, como lo encontramos, cumpla esta característica, no nos garantiza que sea un punto extremo en este caso. Para hacerlo vamos a hacer lo siguiente, que son las convenciones para ser más detallado en cuanto a determinar si es un punto máximo o mínimo. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces aquí tenemos lo que se conoce como la prueba de la segunda derivada, esto que tenemos aquí, para los extremos relativos. Entonces, si nosotros estamos hablando de un máximo relativo, desde luego pues la derivada en este punto va a ser igual a 0. Si después hacemos la segunda derivada de esta función, vamos a ver que es posible volver a derivar una expresión varias veces incluso. Si nosotros hacemos la derivada y lo evaluamos en este punto y ese resultado nos da que es menor a 0, entonces es muy probable que estemos hablando de un punto máximo relativo. Por otro lado, si nosotros hacemos la prueba para el mínimo relativo, nuevamente vamos a tener que en este caso la derivada en este punto vuelve a ser 0. Recuerden, es el punto en donde nosotros podemos encontrar este tipo de geometría, donde la inclinación es igual a 0. Y después, si evaluamos en ese punto y es positivo, entonces estamos hablando de un punto mínimo. Por ejemplo, este caso vamos a verlo en expresiones cúbicas, por ejemplo, tendríamos cosas por este estilo, algo así. Entonces, un punto extremo, un punto máximo relativo, recuerden, relativo porque la función en esta parte de acá sigue creciendo, entonces a eso se refiere con relativo a una cierta región. Entonces aquí vamos a tener que la inclinación pues efectivamente es 0. En ese caso, si evaluamos después la segunda derivada y hacemos que el resultado sea menor que 0, o tenemos esta cantidad, entonces estamos hablando de un relativo máximo, un máximo relativo. Por otro lado, en esta cantidad también aquí tenemos que la inclinación es igual a 0. Es esta condición que nos está diciendo aquí, en este otro punto C. Aquí recuerden, son dos puntos que está presentando esta gráfica. Si nosotros evaluamos en este punto y el resultado es positivo, la cantidad que tengamos va a ser positiva, entonces aquí se refiere a que es un mínimo relativo en esta parte de aquí. Es relativo porque recuerden, acá hacia abajo tenemos más puntos que pueden llegar a ser incluso menores a esto, pero son puntos que nos hablan de cuestiones locales. Entonces, para ilustrar estas propiedades y esta prueba que se hace a las funciones, vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos pide entonces hacer lo siguiente, dice encuentre los puntos relativos extremos de las siguientes funciones y determine la distancia entre estos puntos. Entonces vamos a ver qué tan separados
están los puntos extremos de esta función cúbica que tenemos aquí. Entonces, como nos lo dice la prueba, vamos a determinar primero los puntos en donde esta expresión se hace cero, la inclinación en donde esta función se hace cero. Nos puede ayudar mucho el graficador. Vamos a recurrir nuevamente a esta técnica y vamos a ver gráficamente a qué se refiere esta expresión que tenemos acá. Entonces aquí vamos a poner nuestra expresión, vamos a tener aquí 2x al cubo, tenemos aquí al cubo, más x al cuadrado, así x al cuadrado, menos 4x y después más 2. Entonces aquí ya tenemos esta expresión y podemos darnos cuenta que nuestros puntos extremos son estos que nos marca aquí la función. Esos van a ser los puntos extremos. Aquí, por ejemplo, este punto que tenemos acá, menos 1,5, ese va a ser un máximo relativo. Y después, el punto que tenemos aquí abajo, este va a ser un mínimo relativo, este punto 66,37. Entonces, esos van a ser los puntos extremos de esta expresión. Recuerden, es un punto donde tenemos que la inclinación aquí ya es 0. Ya no podemos ir más arriba de este punto extremo local. Y en esta parte de aquí no podemos ir más abajo. A pesar de que, como nos damos cuenta, sí podemos ir más abajo en esta región. Todavía podemos bajar de este punto que está en esta parte de aquí. O por otro lado también podemos ir más arriba de este punto que está aquí. Pero son, recuerden, puntos que nos marcan características importantes en mi sistema. Entonces vamos a obtenerlo analíticamente y vamos a regresar ahorita a esta gráfica. Vamos a derivar entonces, tenemos aquí f' de x es igual a, haciendo la regla del exponente de la derivada, esto es muy sencillo, esto es 2 multiplicado por 3, se baja este exponente, x a la 3 menos 1, se le va a restar 1, después va a ser 2 multiplicado por x 2 menos 1, menos 4x a la 1 menos 1. Entonces aquí ya tenemos esta parte. Si quieren ponerlo incluso de esta forma, vamos a ponerlo por 1, x a la 1 menos 1, y la derivada de una constante es 0. Entonces lo podemos poner de esta manera. Recuerden, esto lo podemos simplificar, lo estoy ya nada más ilustrando para que vean la técnica de la derivada. Entonces aquí sería 6x al cuadrado más 2x, aquí es x a la 1, queda de esta parte. Y después queda menos 4, x a la 0, todo número multiplicado elevado a la potencia 0 es un 1. Estrictamente pues aquí vendría un 1, pero bueno, se omite. Entonces esa ya sería mi derivada. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a obligar a que esta expresión se haga 0. Yo quiero ver en qué puntos de esta derivada su inclinación se hace igual a 0. Entonces ahora yo quiero resolver este nuevo sistema para poderlo trabajar. Entonces recuerden, aquí tenemos una expresión cuadrática. Y vamos a tener lo siguiente, vuelvo a ilustrar la solución. Si nosotros tenemos un polinomio cuadrático ax al cuadrado más bx más c igual a 0, la solución, recuerden, es x 1,2 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Esa es la fórmula general, donde el 6 es la a, 2 es b y por último el 4 que tenemos acá, esto es c. Metiendo esta información entonces a la fórmula general, esto ya lo habíamos hecho en unidades anteriores, tenemos lo siguiente, tenemos que los puntos x 1,2 de esta expresión cuadrática va a ser lo siguiente, va a ser menos 2 más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 4 por a que es 6 por c que es menos 4, esto que tenemos aquí. Todo esto dividido entre 2 multiplicado por a que es 6. Entonces vamos a resolver esta expresión, que x 1,2 va a ser igual a menos 2 más menos, vamos a poner la raíz, vamos a resolver, aquí ya directamente podemos ver esta expresión, va a ser entonces la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, luego ponemos 4 desde luego, pero voy a ponerlo de esta forma, 2 al cuadrado, y después va a ser más, aquí vamos a tener esta expresión, aquí bueno, voy a poner con el signo, finalmente esto termina positivo, aquí ya me estaba adelantando un poco, menos 4, abro paréntesis, 6 multiplicado por menos 4. Entonces ya tenemos esta parte de aquí y el resultado en esta raíz es de 10. Aquí esta parte ya nos da así, dividido entre 12. Entonces eso es lo que tenemos. Ahora
Ya nada más para poder encontrar los puntos extremos, tenemos lo siguiente. Vamos a ver los puntos que me cumplen esta condición y van a ser los siguientes. Por ejemplo, x1 va a ser con el signo positivo, va a ser 2 menos 2 más 10, aquí como lo tenemos. Entonces lo voy a poner aquí, menos 2 más 10, entonces aquí va a ser menos 2. Voy a ponerlo así, dividido, así de esta forma. Vamos a tener aquí la división de menos 2, y luego más 10, y esto lo voy a dividir entre 2. Entonces aquí tenemos 0.66. O simplificado de otra forma, esto es 2 tercios. Entonces lo voy a poner aquí 2 tercios. 2 tercios. Lo voy a dejar así de esta forma en decimal. En la plataforma no lo va a pedir en esta forma, no nos lo va a pedir en fracción. Lo expresamos aquí como 0.66. Después, por otro lado, si nosotros hacemos ahora x2, recuerden que ahora va a ser con el signo negativo, con el signo que está aquí abajo. Entonces ahora vamos a tener, cambiamos esto y esto es menos 12 dividido entre 2, eso va a ser igual a 1. Eso es menos 1. Entonces es lo que tenemos en esta parte. Esos son los puntos en donde nuestra expresión se hace extrema. Ya podemos determinar ahora la diferencia. Vamos a ver cuál va a ser un punto máximo o un punto mínimo. Ya sabemos que en estos dos puntos que acabamos de encontrar tenemos que va a ser la inclinación de 0. Si nosotros recordamos la gráfica, vamos a ver aquí nuestra gráfica, tenemos estos dos puntos. Vamos a ver aquí nuestro programa y sabemos que los puntos extremos están aquí. Aquí, por ejemplo, lo podemos ver en X. Aquí es 0.66, o sea 2 tercios, es este primer punto que tenemos acá. Y el otro punto es en menos 1. En menos 1 es en donde tenemos esta expresión. Ya sabemos que va a tener este comportamiento en esos dos puntos. Entonces ahora lo que sigue es determinar analíticamente cuál es el punto extremo máximo y cuál es el punto extremo mínimo. Para hacer eso, vamos a regresar entonces a la definición que habíamos visto de los relativos extremos. Entonces teníamos la primera derivada f' de x para esta expresión, recuerden 6x, esto es lo que obtuvimos en la sección anterior, más 2x menos 4. Después la prueba para encontrar y determinar cuál es el máximo y cuál es el mínimo, vamos a tener que volver a derivar. La segunda derivada se pone de esta notación y volvemos a aplicar las reglas de derivadas a la derivada. Entonces la segunda derivada va a ser la siguiente, 12x más 2. Eso es lo que tenemos ya en este caso. Ahora voy a evaluar en x1 para ver qué valor me da. Voy a evaluar entonces en x igual a 1. Si nosotros lo hacemos de esta forma, voy a tener lo siguiente. Vamos a poner la segunda derivada evaluado en 2 tercios, así 2 tercios. Va a ser igual a 12 por 2 tercios más 2. Esto si lo resolvemos vamos a tener lo siguiente. Tenemos que 12 entre 3 es 4 por 2 va a ser 8 más 2. Esto va a ser igual a 10. Entonces eso es lo que tenemos como la evaluación en x igual a 1. Si recuerdan, nosotros cuando tenemos esta expresión, si la segunda derivada evaluada en esta cierta constante es mayor que 0, entonces esto se refiere a que estamos hablando de un mínimo. Entonces vamos a ver en la gráfica, si nosotros la recordamos, aquí por ejemplo estamos hablando de este valor que está aquí, 0.66, o sea eso es 2 tercios. Como lo vimos en esta cantidad, al hacer la segunda derivada y después evaluar, tenemos que eso era una cantidad positiva, es decir, fue 10, fue esta parte de aquí. Como fue mayor a 0, eso es lo que quiere decir esta parte que vimos en la sección anterior. Entonces, pues efectivamente ya comprobamos que se trata de un punto mínimo. Por otro lado, ahora si evalúo en x2 igual a menos 1, vamos a tener lo siguiente. f' evaluado en menos 1 va a ser igual a 12 multiplicado por menos 1 más 2. Esto pues va a ser menos 12 más 2. Esto va a ser igual a menos 10. Entonces ahora en este caso tenemos la siguiente condición. f' de evaluado en una constante, en este caso si es menor a 0, estamos hablando de un punto máximo. Entonces pues aquí ya podemos comprobar analíticamente que el punto de 2 tercios o 0.66 se trata de un punto mínimo. Y por otro lado el punto de menos 1 pues efectivamente se trata de un máximo. En la gráfica es más directo de observar,
ya podemos ver, como les había comentado, esas dos características. Aquí en la gráfica se puede ver muy fácil que presenta estos dos puntos. En x igual a -1 es un punto máximo, en x igual a 2/3 es un punto mínimo. Entonces eso es lo que ya podemos ver con esta prueba que acabamos de realizar. Eso es lo que nos está diciendo esta parte de este ejercicio. Entonces ahora lo que sigue es que vamos a trabajar con estos puntos y vamos a determinar ahora cuál es la distancia entre estos puntos extremos. Para esto necesitamos las coordenadas y. Aquí solamente tenemos los puntos en x. Para encontrar las coordenadas en y vamos a sustituir estos puntos que están aquí abajo, x1 y x2, aquí arriba para determinar y1 y y2 o la función evaluada en x1 y evaluada en x2. Entonces y1 va a ser igual a la función evaluada en x1, entonces esto va a ser igual a la función, recuerden la función, no la derivada, entonces va a ser la función evaluada en lo que yo estoy marcando como x1, en este caso va a ser 2/3. Recuerden que el orden es conmutativo, no importa. Entonces vamos a verlo aquí en la calculadora. Aquí voy a hacerlo de la siguiente forma, puedo meterlo de forma uno por uno, pero lo voy a definir mejor. Aquí x lo voy a nombrar que va a ser 2/3 y cada que aparezca la x en mis expresiones voy a tener este valor. Entonces ahora va a ser 2 multiplicado por, voy a poner aquí x elevado al cubo, Estoy escribiendo mi función esta que está aquí arriba y después aquí lo vamos a poner más x al cuadrado menos 4x menos 4x más 2. Entonces aquí ya tenemos esta siguiente parte más 2. Entonces aquí podemos ver que la función evaluada en este punto es 0.37. Eso es lo que nos dice y es lo que podemos ver en la gráfica. En la gráfica pues es este punto que tenemos aquí en esta parte de acá. Es efectivamente la altura que nosotros tenemos. Ahora por otro lado vamos a regresar y vamos a determinar y2. Entonces y2, aquí vamos a poner y2 va a ser igual a la función evaluada en x2. Esto es igual a lo siguiente, va a ser la función evaluada en -1. Así queda de esta forma. Y pues aquí nada más hay que cambiar valores. Aquí este es muy sencillo de ver. Aquí va a ser 5 desde luego. Y ya tenemos este siguiente valor. Entonces los dos puntos que tenemos como las coordenadas extremas, vamos a ponerlo aquí. El punto 1 va a ser 2/3 en x, el punto y1 que va a ser 0.7. Lo voy a poner en decimal ya para ponerlo más sencillo. Vamos a ponerlo .67,37 de esta forma, 0.37. Aquí vamos a ponerlo así. Este es 0.37. El punto 2 va a ser igual a x2, va a ser -1,5. Son los dos puntos que tengo para mis coordenadas extremas y son lo que vimos aquí en nuestra gráfica. Entonces aquí está ese punto, .66 o .67 como lo redondeé, 37. El otro punto es -1,5, eso es lo que podemos ver en esta parte que está aquí arriba. Ya por último, ahora sí ya para concluir el ejercicio, vamos a poner la distancia que hay entre estos dos puntos. La distancia del punto 1 al punto 2, recuerden esto lo vimos en las primeras partes de este curso, es la raíz cuadrada de y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. Vamos a ponerle etiquetas, este sería x1, y1, x2, y2. Entonces vamos a meter esto a mi fórmula de la distancia y vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a poner aquí la raíz cuadrada, abro paréntesis, empiezo con y2 es 5, aquí tenemos 5, menos y1 que es esta parte de aquí arriba, menos 0.37, cierro paréntesis al cuadrado y ya. Después más, abro paréntesis, después voy a poner a buscar x2 es menos 1, tenemos aquí menos 1, y después menos x1 que es esta parte de aquí, menos x1 que es 0.67. Cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Entonces la distancia entre el punto 1 y el punto 2 va a ser igual a 4.92 unidades. Eso es lo que tenemos ya como conclusión en este caso. Entonces recuerden, aquí en este tipo de ejercicios lo importante es la interpretación geométrica. Recuerden que la derivada de la función nos dice la inclinación que tiene la función en ese punto.
Nosotros estamos buscando un punto muy característico de inclinación cuando la inclinación de una función que depende de x sea igual a 0. Por eso obligué la derivada a que fuera igual a 0. Lo que hicimos después es utilizar los criterios para determinar si nuestra expresión es máxima o mínima. Es decir, hicimos la segunda derivada y evaluamos en esos puntos que encontramos. Ya dependiendo de esos puntos que encontramos, si era positivo o negativo, ya determinábamos qué característica presentaba. Después, lo que hicimos al final fue encontrar la coordenada en y, o sea, la función evaluada en x1 y x2, para determinar ahora sí las coordenadas completas que tenemos acá. Lo podemos contrastar gráficamente con nuestro programa para ver las funciones, con Desmos por ejemplo en este caso, para encontrar esas coordenadas. Y al final pues ya nada más ubicamos la fórmula de la distancia entre dos puntos para reportar este resultado que nos está pidiendo. Esa es la distancia entre estos puntos extremos y en este caso la conclusión de este ejercicio es 4.92. Entonces con esto terminamos esta primera aplicación para este tipo de criterios de puntos máximos y mínimos. Más adelante vamos a continuar con otros ejemplos.